cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Carrillo Parada, estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela de SBT y del CEAT Bucaramanga. A continuación les presento mi documento de identidad. Para el curso de Física Electrónica, en la tarea 0, en los presaberes vamos a trabajar 5 conceptos que tienen que ver con toda la rama que vamos a estudiar durante este periodo. El primero de ellos que vamos a estudiar tiene que ver con la carga eléctrica. Y la carga eléctrica, como primer punto, me dice que es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. Esta propiedad es la propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, y son medidas en coulombs. Pues sabemos que gracias a la física elemental se sabe que toda la materia se compone por bloques constitutivos fundamentales conocidos como átomos, y estos mismos pues están compuestos por electrones, protones y neutrones. Y también se sabe que la carga eléctrica de un electrón es negativa igual en magnitud a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, en tanto que un protón lleva una carga positiva y el electrón pues lleva una carga negativa. Bien, la presencia de igual número de protones y electrones deja un átomo cargado neutralmente. Una característica peculiar de la carga eléctrica o la electricidad es el hecho de que es móvil, se puede trasladar de un lado a otro. ¿Sí? Cuando un alambre conductor se conecta a una batería, las cargas son obligadas a moverse. La carga positiva se mueve en una dirección, mientras que las negativas se mueven en una dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea corriente eléctrica. Este es el primer concepto. El segundo concepto es la diferencia de potencia o tensión, que es la energía requerida para mover una carga unitaria desde un punto de referencia a otro punto, y su medida se va a reflejar en voltios. Para mover el electrón de un conductor en una dirección particular es necesario realizar algún trabajo o una transferencia de energía. Esto es lo que se conlleva o se conoce como una fuerza de electromotriz externa. Esta fuerza se conoce como tensión o la diferencia de potencial, ¿sí? Y la tensión entre dos puntos A, B, sea, bueno, independiente que sea de un circuito eléctrico, es la energía innecesaria para mover una carga unitaria. Entonces se va a expresar de esta manera, esta fórmula, donde la tensión es igual, entonces a la W es la energía, en julios, y la Q es la carga, entonces la vamos a medir en coulombs. La tensión simplemente se mide en voltios. Así, bueno, eso se llama en voltios porque es llamada en honor al físico italiano Alessandro Antonio Volta. Y entonces, con base en la ecuación anterior, vemos que un voltio es igual a un julio sobre coulombio y que eso es igual a un newton por metro sobre coulombio. En esta figura, que está aquí, hay dos representaciones o hay dos formas de expresarla. Una es que el punto A tiene 9 voltios más que el punto B, o que el punto B tiene menos 9 voltios más que el punto A. Entonces es lo que se conoce como la diferencial de potencial. La intensidad de la corriente es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico, valga la redundancia. Entonces esta intensidad de corriente es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito o una unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es en amperios. Entonces la intensidad de la corriente es igual a 10 amperios. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. Entonces la intensidad, que es igual a la carga eléctrica, representada con la Q y se expresa en coulombs, y el tiempo con la T y se mide en segundos. Habitualmente, en vez de llamar la intensidad de corriente eléctrica, se utilizan instintivamente los términos de intensidad o corriente. Y vemos que hay dos clases de corriente, una que es continua y la otra que es alterna. La continua siempre es en el mismo sentido y con un valor constante, y la alterna circula
circula alternadamente en dos sentidos, variando el mismo el tiempo de su valor. En el tema de la densidad de la corriente, es la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. ¿Qué tanta densidad de esa corriente atraviesa? Se trata de la magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea que atraviesa la sección transversal del conductor y el área de la misma. Entonces la densidad es igual a la intensidad de la corriente sobre el área, ¿sí? Como lo vemos en la figura de acá abajo. Entonces este cuadrito que está aquí, que tenemos acá, es la densidad de la corriente que pasa por ese circuito. Normalmente es de forma circular, pero entonces digamos tenemos esta figura ahí. La densidad de la corriente es una magnitud vectorial análoga y que hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanto más carga haya, mayor densidad hay. Cuanto más rápido se mueva, más densidad, la densidad va a ser mayor. La resistencia eléctrica, la oposición y dificultad al paso de la corriente eléctrica. Hay varios puntos nos vamos a encontrar varias formas de esa resistencia, ¿sí? Claro, aquí no la vamos a nombrar, sino simplemente es el concepto. Dice, cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase la corriente, más resistencia tendrá. La resistencia se mide en ohmios y se representa, se representa con la letra R, ¿sí? Entonces, la fórmula la sacamos de la ley de Ohm, o la fórmula de la ley de Ohm. Fórmula es la siguiente. Entonces, para yo poder verificar cuánta tensión tengo, entonces es la intensidad de la corriente sobre la resistencia. Si quiero ver cuánta intensidad de corriente tengo, entonces va a ser la tensión sobre la resistencia, esta fórmula que tenemos acá. Según esta fórmula, en un circuito o un receptor que se sometió a una tensión constante, por ejemplo la tensión de una pila de 4 voltios, la intensidad de la que lo recorre será menor cuanto más grande sea su resistencia. La resistencia se opone al paso de la corriente. A más resistencia, menos intensidad de corriente. Donde saqué la bibliografía, los puntos para los conceptos. Esto fue todo. Hasta una próxima.